Cleopatra la Séptima nació en el año 69 a.C., una princesa de la dinastía ptolemaica que gobernó Egipto durante siglos. Esta dinastía, fundada por el general de Alejandro Magno, Ptolomeo I de Sóter, había traído una larga era de influencia griega a la tierra de los faraones. Cleopatra fue una estudiante rápida, dominando los idiomas y la política desde una edad temprana. Hablaba con fluidez 9 idiomas, incluido el egipcio, una rareza para los gobernantes ptolemaicos. Ascendió al trono en el año 51 a.C., gobernando conjuntamente con su hermano menor Ptolomeo III. Su gobierno conjunto estuvo cargado de tensión, una lucha por el poder que rápidamente estalló en un conflicto abierto. Cleopatra se vio obligada a huir de Egipto, buscando refugio en Roma. La República Romana estaba envuelta en su propia guerra civil, con Julio César compitiendo por la supremacía contra su rival Pompeyo. Cleopatra, en una legendaria muestra de audacia, se hizo pasar de contrabando a la presencia de César envuelta en una alfombra. César quedó cautivado por su intelecto y carisma. Aceptó respaldar su derecho al trono egipcio, interviniendo en el conflicto en su nombre. La guerra resultante vio la derrota y muerte de Ptolomeo XIII, dejando a Cleopatra firmemente en control de Egipto. Su alianza con César se extendió más allá del campo de batalla. Se convirtieron en amantes y su relación produjo un hijo, Cesarión. Esta relación, un escándalo en Roma, solidificó la posición de Cleopatra como una figura poderosa en el mundo mediterráneo. Sin embargo, su alianza duró poco. En el año 44 a.C., César fue asesinado en Roma, dejando a Cleopatra vulnerable. Entra Marco Antonio, uno de los generales de mayor confianza de César. Antonio, compitiendo por el control de Roma, convocó a Cleopatra a Tarso en el año 41 a.C. Buscó evaluar su lealtad y, lo que es más importante, asegurar la vasta riqueza de Egipto para sus propias ambiciones. Cleopatra, siempre estratega, vio otra oportunidad para asegurar el futuro de Egipto. Su encuentro, según la leyenda, fue un espectáculo de opulencia y grandeza. Cleopatra llegó en una barcaza magnífica, vestida como la diosa Afrodita. Antonio, como César antes que él, quedó cautivado. Se convirtieron en amantes, formando una poderosa alianza que daría forma al destino del mundo romano. Su alianza, sin embargo, fue vista como una amenaza por Octavio, el hijo adoptivo y heredero de César. Octavio, un político astuto y despiadado, usó la relación de Antonio con Cleopatra para poner a la opinión pública romana en su contra. Presentó a Antonio como un loco enamorado de una reina extranjera, descuidando sus deberes con Roma. La guerra entre los dos era inevitable, un enfrentamiento que decidiría el destino de la República Romana. El enfrentamiento final se produjo en la batalla de Accio en el año 31 a.C. La flota combinada de Antonio y Cleopatra se enfrentó a las fuerzas de Octavio en el mar Jónico. La batalla fue un desastre para Antonio y Cleopatra. Su flota fue derrotada y se vieron obligados a huir de regreso a Egipto. Con las fuerzas de Octavio acercándose, el destino de Cleopatra y Antonio estaba sellado. La muerte de Cleopatra, según el antiguo historiador Plutarco, fue por la mordedura de un áspid, una serpiente venenosa. Murió el 12 de agosto del año 30 a.C., a la edad de 39 años. Su muerte marcó el fin de la dinastía ptolemaica y la absorción de Egipto por el Imperio Romano. La ubicación de su tumba sigue siendo uno de los misterios más perdurables de la historia. Fuentes antiguas sugieren que fue enterrada con Antonio, pero la ubicación exacta de su tumba nunca se ha encontrado. A lo largo de los siglos, numerosas expediciones han buscado el lugar de descanso final de Cleopatra, pero ha eludido el descubrimiento. Algunos arqueólogos creen que su tumba puede estar bajo las aguas del puerto de Alejandría, sumergida por terremotos y el paso del tiempo. La búsqueda de la tumba de Cleopatra continúa, un testimonio de su perdurable dominio sobre nuestra imaginación. La historia de Cleopatra es una de ambición, intriga política y, en última instancia, tragedia. Fue una gobernante astuta, una diplomática hábil y una madre devota. Desafió las convenciones de su época, gobernando como mujer en un mundo de hombres. Sus relaciones con César y Antonio, aunque escandalosas para la sensibilidad romana, también fueron astutas alianzas políticas que aseguraron los intereses de Egipto. Aunque su reinado finalmente terminó en derrota, el legado de Cleopatra ha perdurado durante siglos.
Es recordada como una figura de inmenso poder, inteligencia y carisma. La búsqueda de su tumba perdida es un testimonio de esa fascinación perdurable, una búsqueda para descubrir el capítulo final de la vida de una de las figuras más enigmáticas de la historia.